Hola, ¿qué tal? Soy Armando Carrasco y esto es Hiperbólico. El tema de hoy, participación ciudadana. La historia de un país y por supuesto la de su sociedad se construye a diario, en sus aciertos y también en aquellas lecciones de vida que no solo despiertan conciencias, sino que provocan un mayor análisis de los hechos y actos de quienes nos representan en el escenario político. Hoy en Hiperbólico hemos invitado a Luis Igarruista, abogado, activista político y deportivo, con quien conversaremos del concepto participación ciudadana y cómo ha cambiado en Panamá no solo la percepción, sino que ya es parte del ADN de toda una generación el involucrarse. Luis, bienvenido nuevamente. Ahora sí, arrancamos Hiperbólico. ¿Por qué crees que es importante la participación ciudadana en el tema de la política? Primero, Armando, primero buenos días y gracias también por este espacio y por esta invitación. Mira, creo que cada día más tenemos que hablar sobre política. Siempre ha existido como que ese tabú que no se debería hablar de política en familia o con los amigos. Creo que hoy en día es sumamente necesario y hemos visto que ha llevado un mejor resultado ahora que los panameños estamos más pendientes de lo que es la política panameña y estar participando activamente en la política panameña. Nosotros como ciudadanos tenemos no solamente el derecho, sino que también tenemos la obligación de participar en política. Hemos visto cómo fiscalizar a nuestros funcionarios públicos el debido uso de los recursos ha hecho una gran diferencia. Ahora vemos que cuentas que históricamente se dedicaban a memes sobre situaciones, digamos, cómicas o irónicas que pasaban en otros países, ahora están estrictamente enfocados en la política panameña y están prácticamente subsistiendo de eso. Y la verdad lo veo positivo. Ahora, sí creo que tenemos que llevarlo de una manera crítica. No todo es blanco y negro. Tenemos que analizar también, antes de opinar, no tenemos que opinar de todo. Tenemos que también escuchar a lo que conocen. Entonces, sí me parece importante, me parece muy positivo, pero a medida que vayamos incrementando esa participación, también tenemos que agregar una participación responsable. Esto que ha ocurrido en los últimos años, ¿tú crees que se debe a las redes sociales, a un tema generacional? ¿Estamos menos apáticos al tema de esta conversación sobre el tema de política? ¿Qué tú piensas que ha hecho el cambio? Mira, definitivamente, y yo no sé si es porque soy millennial, las redes sociales han jugado un rol fundamental. Y es más, en esto estamos. Antes tener este tipo de espacio tenía que ser en un noticiero, con una producción súper cara, porque la verdad todo estaba muy centralizado. Antes, inclusive cuando hablamos de los poderes del Estado, tenemos que referirnos también al cuarto poder, que es los medios de comunicación. Y asimismo como el Estado se ha estado descentralizando, asimismo los medios de comunicación y la información se ha ido descentralizando también. Entonces las redes sociales nos han permitido esos espacios de comunicarnos entre nosotros y ¿sabes qué? Y darnos cuenta de muchísimas cosas más. Por lo menos ahora, antes se reproducía el canal de la Asamblea por radio y por televisión nacional. Ahora vemos que también se ve por redes sociales. Entonces una persona que está en una estación de metro o está en su carro o camina a su casa o caminando, ahora tiene mayor facilidad porque tiene la palma de su mano cómo ver lo que está sucediendo en la Asamblea Nacional, cómo ver las noticias, programas de opinión. Entonces sí creo que es algo coyuntural el tema de las redes sociales, también que ahora, digamos que se ha puesto de moda, y lo cual para mí es una moda positiva, esa moda de participar en política, del voluntariado, de esa responsabilidad social con la comunidad. Digamos que se ha puesto de moda participar más activamente dentro de lo que son los jóvenes. Entonces sí lo veo como algo coyuntural y que espero que se mantenga así, pero nuevamente repito que tenemos que ser críticos con la información y tenemos que no pasar de informar a desinformar. Pero sí creo que las redes sociales honestamente han jugado un rol sumamente importante y eso va obviamente amarrado con la generación, ¿no? Y esa fiscalización entonces de todos nosotros como ciudadanos tiene un grado mayor de responsabilidad, ¿verdad? Sí, por supuesto, porque también tenemos que entender que hay figuras legales con las que tenemos que tener mucho cuidado. De decir tal persona está robando, ten cuidado porque eso también puede caer dentro de un delito. O decir tal persona ha cometido ilegalidades para poder permanecerse como rector o ha cometido ilegalidades para poder mantenerse como funcionario o para poder obtener algún tipo de beneficio. Entonces sí tenemos que fiscalizar, pero entender que cada vez que lo hagamos tenemos que también fundamentar cada vez que vamos a emitir algún tipo de opinión, tener una documentación. Eso es algo que
la verdad tenemos que tener mucho cuidado, si no, tenemos que recordar cómo pasó con Ernesto Pérez Valladares y la prensa. Asimismo pudiese pasar hoy en día con cualquier tipo de medio de comunicación digital o con cualquier persona que emite algún tipo de opinión dentro de redes sociales, que ya hemos visto esos casos, ya hemos visto a personas que han sido denunciadas y otros hasta demandados por opiniones que han omitido dentro de plataformas digitales. Entonces tenemos que tener cuidado antes de emitir una opinión que sea, digamos, o que diga que sea un delito o que afecte la honra de la persona si no tenemos la información. Si la tenemos, creo que tenemos más que nada la obligación de presentarla y ser activos con ella. Antes de involucrarte tú activamente en la gestión pública, ¿qué fue lo que despertó esas ganas de ser parte, de contribuir? ¿Esto ya lo sabías desde antes de estudiar Derecho? Irónicamente, mi historia, yo crezco con la política a mi alrededor. Hay cosas que no todo el mundo sabe, pero mi padre fue diputado, fue magistrado también, mi madrina es Mireya Moscoso. Entonces, digamos, yo crezco dentro de la política, pero yo crezco con una apatía a la política. Pero crezco con una apatía a la política porque veía el sacrificio que tenía mi padre, que los fines de semana él viajaba siempre para Los Santos, o sea que yo siempre he sido deportista, entonces para todos los juegos de fútbol mi padre no estaba ahí, o sea, venía esa parte familiar que afectaba, ¿no? Que yo para poder estar, entonces nosotros en familia teníamos que viajar al interior. Por eso es que yo no soy de la capital ni del interior, porque yo pasaba de lunes a viernes en la capital y de viernes a domingo en el interior, entonces yo tenía un mix sumamente raro. En la capital soy del interior y en el interior soy de la capital. Pero entonces, regresando al tema, yo crezco con esta apatía porque veo también la parte compleja y mala de lo que es la participación política. Veía lo bueno, pero también la mala. Comienzo en el 2018-2019, que es cuando yo abro mi primer negocio. También comienzo a hacer campamentos de fútbol americano. Yo fui selección nacional en 4 ocasiones. Y con esos campamentos de fútbol americano yo otorgaba becas a jóvenes. Yo llegué a sacar, por lo menos fijo en Estados Unidos, a 6 pelados, que se les cubrían todos sus gastos, estudios y demás. Pero me di cuenta cada vez había más trabas para poder lograrlo. Y yo me acercaba al Estado o al gobierno de turno en su momento diciendo, mira, aquí están las historias de éxito, aquí están las aplicaciones, aquí está para que solamente nos apoyen un poco más el programa, y que lastimosamente no teníamos ese respaldo para poder lograrlo. Entonces ahí fue mi primer clic de que uno dentro de lo privado puede ayudar hasta cierto punto, pero necesitas entonces entrar a lo público. Ya posterior a eso yo trabajé en la OEA y directamente en la Secretaría General, no en la misión de Panamá. Y estando en la Secretaría General también comencé a ver ese reflejo de lo que vendría siendo todos nuestros países latinoamericanos y la burocracia. Y yo siempre he sido muy hiperactivo, muy de ejecutar y lograr temas, metas. Entonces me tocaba que cuando había algo que teníamos que hacer en un corto plazo, allá lo extendía simplemente por temas burocráticos. Y decía, pero esto le hace perder plata a todo el mundo. Entonces ahí todavía me crecía más la apatía sobre lo que era el Estado, la burocracia, gobierno, instituciones que se manejaran, organismos internacionales que se manejaran de ese tipo. Y luego entonces llego nuevamente a Panamá, estoy en el servicio, estoy en la práctica privada y me llaman para formar parte del servicio exterior y nuevamente me toco lo mismo. En Argentina consigo becas, más de 50 becas para jóvenes, principalmente en la Prefectura Nacional, y quería ampliar y ampliar más y lograr más y el Estado era el que me frenaba. Entonces seguía creciendo como que esa molestia de que siempre estaba alguien o algo que te bloqueaba y que no permitía poder conseguir más para Panamá, por decir así. Y ya por último fue entonces la pandemia, que ahí fue donde hice el check. En la pandemia donde estaban todos estos escándalos continuos de corrupción, estas medidas sin sentido, y yo dije, no, ya, listo. Hay que participar, hay que meterse. Y así mismo, bueno, fue como lo dije en mi partido político. Dije, bueno, yo soy deportista. Si yo me meto en un equipo, no es para estar en la banca. Yo me meto en un equipo para ser titular y trato de ser capitán. Si ahora mismo era un capitán, lo respeto. Y si no, bueno, trato de ser director técnico o veo cómo hacemos, pero para poder empujar esto hacia adelante. Y me di cuenta entonces que había que, como dice, ponerse los botines, entrar a la cancha y hacer las cosas uno mismo, a pesar del sacrificio y demás, porque hemos visto que hay muchos que tienen la buena voluntad y disposición, pero lastimosamente hay muchísimos más que están dentro del sistema que tratan de bloquear y de no lograr las cosas simplemente
porque no tienen esas ganas de quedarse una horita más de trabajo, de hacer ese esfuerzo extra. Entonces sí creo que es obligatorio, así lo entendí yo en ese momento de la pandemia y ahí, bueno, ahí arranqué. Vamos a hablar sobre Panamá en particular, haciendo un recap de nuestra vida como república. ¿Qué tú dices? ¿Qué lecciones hemos aprendido? ¿Cuáles no? ¿Y cuáles debemos corregir para lo que debemos enfrentar más adelante? Lo que a mí me preocupa es que tenemos una memoria muy corta y que aprendemos pero de forma temporal. Nosotros estamos viendo hoy en día lo de Venezuela y esa conversación la tenía ayer y que hablaban de la dictadura, de cómo se están privando los derechos humanos y demás y hablaban como si en Panamá nunca hubiese existido eso. Y eso, la verdad, fue hace poquito, fue hace 30 años atrás y a nosotros se nos ha olvidado por completo. Ahora también es una falencia a nivel educativo que nosotros tenemos, porque hemos optado por olvidar olvidar nuestra historia. Pero sí, nosotros lastimosamente tenemos una memoria demasiado corta. Ya cambió este gobierno, y no digo que tenemos que vivir en el pasado, para nada, pero ya cambió a un nuevo gobierno y hemos olvidado de una u otra forma la responsabilidad que tienen los gobernantes anteriores sobre las cosas buenas o malas que se hacen. La verdad que nosotros vivimos, a mi parecer, interpretación personal, muy en el día a día. ¿Qué es lo que es bueno hoy? Porque lo que es bueno hoy posiblemente pasa algo y ya no es bueno mañana. Entonces ese capital político es muy volátil. Esa memoria, la verdad que de nosotros es muy selectiva. Tuvimos una dictadura, hablamos del asesinato del presidente en Estados Unidos, pero no hablamos de los asesinatos de presidentes en nuestro país. Entonces, como si nunca hubiese pasado. Entonces, lo que digo, nosotros hemos olvidado nuestra historia y no tenemos como que esa preocupación latente de que nuestro país se pudiese ir al traste no en 20 años, se necesita solamente 2 o 3 para poder que un país como el nuestro, que afortunadamente somos privilegiados en muchos sentidos, pudiésemos estar igual o peor que Venezuela o cualquier otro país del mundo. Y esa memoria corta, si la aprendemos a corregir de alguna manera, ¿hacia dónde nos podría llevar? Y ahí voy a un poco a irme a ese escenario utópico de qué tú ves para Panamá en el futuro. Lo bueno, y regresamos a la parte coyuntural de las redes sociales, lo bueno que todo está quedando hoy en día como on the record. ¿Okay? Entonces, antes alguien hacía algo y bueno, ya se olvidaba, como bien te decía. Ahora alguien dice algo y como dicen, Twitter no olvida. Twitter no olvida o las redes no olvidan. Alguien dice algo y ya tú puedes por lo menos saber de dónde viene esa persona, saber qué opinaba sobre tal tema. O sea, ahora estamos obligados a ser un poquito más consecuentes con nuestro pensar y actuar, o si no, simplemente tener que reconocer, sabes, en ese momento yo pensaba de una forma, entendí que era incorrecto y ahora pienso de otra manera. O sea, ahora tenemos que tener ese manejo porque existe ya un récord de todo lo que nosotros nos movemos. Ya esa privacidad, digamos, se ha eliminado casi por completo. Entonces sí creo que esto primero nos está dando una fundación de que, sabes que si vas a ser funcionario público, todo lo que tú hagas o digas va a quedar ahí. Ahora sí hay registros. Ahora sí estamos obligados. Tenemos un pueblo que está un poco más informado, que está exigiendo transparencia, que está exigiendo gobiernos abiertos e informados y ya saben qué son los gobiernos abiertos. Tenemos jóvenes que manejan la dinámica política completamente diferente. Tenemos jóvenes que están observando lo que sucede en la política. Entonces sí creo que de cierta manera, para bien, ahora todo el mundo está obligado a mantenerse en línea recta o por la sombrita. Ya todo el mundo tiene que manejarse de manera correcta porque todo está quedando registrado, todo está ahí. Entonces ya todos los que aspiramos de una u otra forma a participar en política, en tratar de hacer las cosas bien, en mejorar el país, en ser funcionarios públicos con jurisdicción y mando, ¿sabes qué? Vas a tener que ser un ciudadano ejemplar porque no te queda otra opción. Y si tú no actúas de esa manera, en algún momento se te va a romper la línea porque ya no es tu forma de ser. Entonces creo que eso nos va a ayudar a filtrar un poquito más. Pero sí, repito, y esto es algo que quiero dejar muy claro y quiero que sea mi mensaje de una u otra forma dentro de los mensajes principales, si se puede llamar así, seamos críticos, analicemos, no todo blanco o negro. Una persona, tal cual como lo dijo, pudo haber pensado en su momento de una manera y entender que era incorrecto y pensar ahora de otra forma y que esa forma ahora sea lo que ayude a beneficiar el país. Y eso ha pasado mucho, digamos, con los independientes,
que se ha manejado muy bien, por lo menos en el grupo de Vamos en un inicio, los independientes, estos cuatro, hacían un golpe muy duro a los partidos políticos. Y después que dijeron ellos, Juan Diego, dijo, ¿sabes qué? Yo entendí que en los partidos políticos hay gente buena y hay gente mala. Lo que yo tengo que aprender a diferenciar es quiénes son los buenos y quiénes son los malos desde mi punto de vista. Ahora eso es subjetivo, pero eso es lo que nosotros tenemos que ir. Ver ahora, tenemos mayor acceso a información, aprender a filtrar mejor, pero tanto para bien o para mal, reconocer también lo bueno como también criticar lo malo. Luis, en la estructura como país, ¿qué tú crees que nos hace falta también para que esa nueva generación que está ahora formándose, que está en la escuela, crezca con esa preocupación de aportar al país en positivo? Tenemos que modificar la ley de educación. Eso es lo principal. Un país sin educación es un país que no tiene futuro. Nuestra ley de educación de 1946, o sea que entendemos que en 1946 y que no se ha modificado de forma integral, de 1946 más el salto que se estima digital, que fue de 15 años en la pandemia, se estima ahí que nosotros tuvimos un salto digital de 15 años, estamos hablando de que tenemos un atraso o estamos preparando a nuestros jóvenes con 90 años de atraso. Entonces, obviamente, cuando salen estos chicos no tienen hacia dónde trabajar o una realidad tampoco se ven atraídos por lo que están viendo en el sistema de educación, porque todavía estamos hablando del uno más uno, o sea, el mismo sistema de memorizar en vez de poder pensar, analizar y poder volverte una persona que se pueda adaptar en el tiempo y no simplemente que tenga que memorizarse un libro que luego lo puede buscar en internet o que ChatGPT te puede pasar la información. Entonces sí tenemos que cambiar por completo nuestra educación, volvernos más cultos, volver a esos jóvenes más resilientes, prepararlos más en lo que vendría siendo hacia las matemáticas, ciencias, porque es el mundo que viene, no es el mundo que viene, es el mundo que ya está. Entonces sí creo que nosotros como país tenemos que ir hacia allá, tenemos que comenzar a dar ese salto. Panamá en su momento era un país especializado en varios rubros. Era especializado en logística por el canal, especializado en un sistema financiero, especializado en servicios y especializado en un sistema legal. Competitivos éramos los número uno, o por lo menos siempre teníamos ese renombre. Panamá hoy en día no lo es. Panamá cada día está perdiendo mayor abanderamiento a nivel de buques, a nivel mundial. Ya no somos un sistema financiero y legal atractivo. Nuestro canal, por qué no decirlo, también está perdiendo en otra forma competitividad o se están buscando otras opciones debido a la problemática de medio ambiente que tenemos. Entonces nosotros tenemos que volver a ser especialistas en algo, volver a fortalecer y decir, hey, Panamá, ¿sabes qué? Vamos a ser los pioneros en tecnología e innovación. Vamos a ser los pioneros nuevamente en lo que es el sistema logístico, adaptándolo a lo que es el mundo de hoy, a lo que es la geopolítica, lo que es la globalización, y vamos a llevar el canal, que para mí hace un excelente trabajo, todavía dar un salto más allá, darle los fondos a Senacid, que Senacid ha demostrado que, o por lo menos buenos resultados, y que lleva unos mejores números y estadísticas. Entonces, irnos hacia allá, a ser nuevamente competitivos y ser ese Panamá que todo el mundo decía, que sonaba de una u otra forma, mira, que él tiene cuentas en Panamá, pero que era algo positivo, no que porque dice tiene cuenta en Panamá sea algo negativo. Entonces tenemos que regresar a ese punto y apuntar hacia allá como país. Si hacemos eso, honestamente, regresamos a ese país próspero donde creo que podemos tener, si hacemos las cosas bien también a nivel gubernamental, podemos tener un país menos desigual. Luis, si te doy la oportunidad de sentarte en una mesa con 5 líderes políticos, vivos o muertos, que te han impactado de alguna manera, ¿a quién sentarías en esa mesa? 5 cupos. Primero, difícil porque tengo tantos presentes. Llevándolo un poquito a la actualidad, me gustaría conversar con Mojica de Uruguay, porque Mojica de Uruguay, yo soy centrista, es más, creo que soy un poquito centro derecha, de ideología económica, pero entiendo que todos necesitamos, por lo menos, pero creo en la justicia social, creo que todos necesitamos por lo menos tener el mismo grado de salud, el mismo grado acceso a salud, educación, a una buena calidad de vida. Y yo meto mucho el deporte. Yo pienso que todos tenemos que estar en la cancha con las mismas condiciones, los mismos tacos, el mismo entrenamiento y todo. Ya después lo que haga cada uno es otra cosa. Pero entonces, para mí Mojica logró algo en Uruguay que no se pensaba que se podía hacer en Latinoamérica, que es llevar a una izquierda que respetara la empresa privada. Y es algo que él dijo en una entrevista que me gustó mucho,
Él dijo, yo tengo que respetar a la empresa privada porque ellos hacen algo que yo no puedo hacer. Ellos pueden emplear a las personas que yo no puedo emplear. Ellos pueden mejorar la economía del país de una forma que yo no lo puedo hacer. Eso honestamente me parece que llevándolo un poco a la actualidad, es una de esas personas que tendría una conversación bien larga con un café o con él en todo caso sería un mate. ¿Por qué no? Bueno, ahora me iría un poquito más a la historia. Y se me acaba de ir el nombre, de Sudáfrica, que estuvo preso por muchos años. Mandela. Ajá. Mandela, o Madiba. Me gustaría comenzar con Mandela porque, digamos, esa lucha que ellos tuvieron, y a mí me pareció sumamente impresionante cómo al salir entonces tener esa capacidad de decir, no vamos a mirar hacia atrás y simplemente vamos a desarrollar el país hacia donde queremos llevarlo. Honestamente, digamos que esas son dos prácticas filosóficas por completo, o dos conversaciones filosóficas por completo, que hasta los pudiese sentar a ellos dos en una sola mesa y tener ese tipo de conversación. En esa misma línea, llegando un poquito más a Panamá, no tuve la oportunidad de conversar o de conocer a Endara por tema obviamente de edad y que ya falleció. Sí me hubiese gustado o me gustaría tener la oportunidad de conversar con él por eso mismo, porque él pasa de una dictadura militar. Cuando llega a gobierno, él puede trazar esa línea de decir, tenemos que desarrollar el país, olvidemos el pasado, tenemos que desarrollar el país y de una u otra forma asignar a las personas, incluyendo a Chinchorro Carles, asignar a las personas que sean necesarias para poder gestionar nuestra patria como se merece. Porque a veces yo creo que no es inventar algo nuevo, sino si alguien inventó la rueda, ¿por qué vamos a hacer otra cosa? Podemos replicar lo mismo. Y en ese momento Endara tenía ese gabinete ejecutivo y el gabinete político, en donde él se manejaba con ambos, uno para la ejecución y el otro para toma de decisiones que sean difíciles, porque a veces las tomas de decisiones difíciles no son las más populares. Y entonces él me parece que era una persona de escuchar demasiado antes de tomar una posición. Me iría también con Panamá, con Manuel Amador Guerrero, entender, yo no sé si es que si son estas personas de lucha continua o que pasaron digamos, traumas o situaciones complejas, pero poder entender, o sea, todo ese movimiento de inicio de la República, de poder levantarte, de mover esas masas que son necesarias para poder ejecutar en beneficio de un país. Y ya después me iría para Roma. Sí, tendría que irme, sí, tendría que irme. Esta es una pregunta, honestamente, muy buena. Sí, tendría que irme para Roma, sentarme con César y entender cómo se arma un imperio de esa manera y poder tener esa disciplina continua. Es que ahí voy también como a la designación de esos generales y tener ese grado de confianza para poder ejecutar de la manera en que ellos lo llevaron para seguir creciendo, aunque obviamente vino la implosión interna de ellos mismos, ¿no? Pero bueno, dicen que un imperio tampoco dura para siempre. Pero sí serían unas charlas iniciales, digamos, para tener a nivel político. Pero ya después, hoy en día, sí me sentaría más con CEOs, porque eso sería como para entender lo que fue un poco el pasado, lo que los llevó a ellos a actuar de cierta manera, pero yo creo que hoy en día los países se tienen que manejar más como una empresa. No sé si estaría interesado con la idea de sentarme honestamente con un Jeff Bezos, con un Elon Musk, con el que es dueño de Virgin, y poder entender ese grado de ejecución que llevaron, porque estamos hablando de empresas que tienen un presupuesto más grande que el PIB de países. Entonces, para poder entender hacia dónde estamos y cómo manejar un Estado y cómo manejar esa parte social, política, esos 5 que te mencioné, pero hoy en día lo llevaría más como a estos grandes CEO de empresas. De la mesa histórica de Luis Igarrista sería Pepe Mujica, Nelson Mandela, Guillermo Endara, Manuel Amador Guerrero, totalmente, y el César. Sería una conversación larga e interesante, ¿no? Entre café y vinos. Totalmente. Iniciaríamos con café y terminaría con vino, porque sería una charla completamente larga y profunda.
tiempos históricos completamente diferentes y yo creo que cada uno de ellos vivió circunstancias y movió estructuras diferentes cada uno de sus países. Don Luis, para ir cerrando un poco, ¿qué podemos esperar de ti en el escenario político más adelante? ¿Va a haber un poco más de participación? Sí, definitivamente. Yo soy muy del pensar que sería incongruente decir que todos estamos obligados a participar en política y yo ahora decir que no, ya las elecciones pasaron, ya mi rol como jefe de campaña en su momento ya no existe porque ya no hay una campaña. Así que bueno, ahora me voy a dedicar a, no sé, a pasear a tango y en lo mío privado, que también obviamente hay que hacerlo. Pero sí creo que la participación política tiene que ser continua y si uno trata de hacer ejemplo de ello, tiene que hacerlo en el día a día. Ahorita mismo nosotros estamos pasando en una etapa interesante. Digo interesante porque no necesariamente es bueno o mala, porque hasta en los momentos de crisis hay oportunidades y te diría que por lo menos el Partido Panameñista es un partido, yo me inscribí hace 3 años. Muchos piensan que yo me inscribí hace 10 o cuando tenía 18 años, lo primero que me llevaron después de buscar la cédula fue a inscribirme en el partido político. Pero yo me inscribí hace 3 años, como te lo dije, lo hice en pandemia, porque ahí fue donde yo dije que hay que participar activamente. Entonces, sí creo, honestamente, que estamos en esta etapa en donde muchos están viendo qué hacer. Y cuando te decía que me inscribí hace 3 años es porque yo vi personas y sé que hay personas a lo largo de todo el país que están inscritas en el Partido Panameñista, que son idealistas, que han trabajado por el país, que trabajan continuamente en beneficio del país. Lastimosamente, digamos que lo negativo tiene mayor notoriedad, pero actualmente, así como antes, actualmente sé que lo hay. Hay muchos jóvenes con los que trabajé en la campaña. Yo me dediqué mucho a tratar de apoyarlos, a respaldarlos y a respaldarlos con sus aspiraciones, porque muchos corrieron. Ahí está Luanis, que es representante en Burunga, Yosimar, que es representante en Chilibra, así lo hay a lo largo de todo el país, Alexander en París de Parita. Entonces trabajé mucho con los jóvenes para tratar de hacer como que esas caras frescas, esas caras nuevas que son necesarias en política. Entonces sí creo que estamos en una etapa de renovación y yo no soy de abandonar el equipo, yo soy de como el violinista del Titanic, que se queda ahí tocando, apoyando al que pueda, viendo qué se hace, y sí voy a estar activamente participando en política, porque como te dije, lo veo como una obligación, lo voy a hacer tanto a nivel partidista como también lo voy a hacer a nivel nacional. Yo hablo mucho con personas de otros partidos, como también con independientes, los respaldo en lo que pueda hacer, porque para mí la obligación primero está como panameño antes de cualquier cosa. Entonces sí creo que necesitamos como aferrarnos, si podemos decir los buenos, que nuevamente es subjetivo, aferrarnos los buenos con nuestros errores, que hayamos cometido o no, pero aferrarnos los buenos y decir, ¿sabes qué? Esto es lo mejor para el país, esto es lo mejor para el presente y futuro del país. Entonces, sabes que trabajemos en conjunto. Y yo creo que ese tipo de consensos son los que se tienen que dar, ese tipo de conversaciones y puentes, que a veces no todo el mundo lo puede hacer. Y bueno, y sí vamos a estar activos. Para quienes nos escuchan en Panamá o en el resto del mundo, ¿alguna reflexión final de por qué es importante involucrarse? Porque creo que a nadie, desde lo más sencillo, le gusta que otra persona tome decisiones por ti. Y en este caso son decisiones que te afectan directamente, aunque no lo veamos, te afectan directamente tu presente y tu futuro. Cuando uno participa activamente en la política nacional y cumple con ese rol fiscalizador y cumple también con ese rol de estar informado e informar a otras personas, creo que se logra muchísimo como país. Si solamente una pequeña minoría es la que está actuando en este momento y ya se han visto cambios en Panamá, ¿qué pasaría si todos los panameños estuviésemos informados y estuviésemos participando, estuviésemos en la Junta de Desarrollo Local, en los diferentes gremios, asociaciones? El país sería un país completamente diferente. Y creo que ahí ya no tendría cada una excusa de decir, ¿sabes qué? Otro tomó la decisión por mí, otro decidió que la escuela no iba a ser de esta manera, o no iba a estar ubicada en tal lado, que no merecíamos un parque. Creo que eso es lo más importante que tenemos que entender, que en política no hay puestos vacíos y si no lo ocupamos nosotros, lo va a ocupar otra persona y es mejor que lo ocupe alguien bueno que alguien malo. Entonces, entender esa parte. No hay puestos vacíos en política y que no debemos dejar que otras personas tomen decisiones importantes por nosotros. Y con esta reflexión culminamos este episodio de Hiperbólico, Participación Ciudadana.
Gracias a Luis Igarruista por su tiempo, su experiencia y por supuesto su conocimiento, por hacernos repensar en ese rol que tenemos como ciudadanos de involucrarnos y realmente ser nosotros quienes propongan y ejecuten cambios. Recuerda que puedes repetir este episodio y escucharlo en Spotify, Apple Podcasts, mi canal de YouTube, Audible y Amazon Music. Armando Carrasco se despide y nos escuchamos muy pronto.